Jean Baudrillard, en su texto El sistema de los objetos, dice algo bastante interesante, y es que la sociedad siempre va en busca de un significado de la vida, una comprensión total del mundo. Esta imagen de la comprensión total del mundo ha sido una imagen bastante propia, bastante cercana a casi todos los sistemas filosóficos. Casi todos los pensadores han buscado entender la vida, entender la realidad, entender las cosas, entenderse a sí mismos a partir de una comprensión de la totalidad, de una comprensión total de las cosas. Ahora, claro, comprender la totalidad o asumir una comprensión total de las cosas es distinto. Comprender la totalidad implica que yo puedo entender las cosas a partir de sus fundamentos, a partir de lo que es esencial para ellas, para su existencia, para su realidad. Comprender las cosas a partir de un sistema total significa, de alguna manera, implantar una forma, una perspectiva, una manera de ver las cosas que pretende unificar o contener el todo de la realidad. Bueno, lo que hace Baudrillard es analizar cuál será la posición del sujeto frente a los objetos, cuál es la posición del sujeto frente a las cosas. La epistemología en época contemporánea se inventó un asunto, ¿no? Y es la objetividad y la subjetividad, ¿no? En ese asunto, en esa invención, en esa ficción de conocimiento, como le podríamos llamar, se dice que, claro, cuando uno deja que los objetos hablen, que las cosas hablen, que los hechos hablen, que la naturaleza hable, pues es objetivo. Pero cuando es uno quien habla, quien dice, quien expresa las cosas, está siendo subjetivo. ¿Cómo nos separamos de nuestra propia representación del mundo? ¿Cómo nos separamos de nuestra propia representación de las cosas? Es absurdo pensar en esta dualidad, ¿no? En este dualismo sujeto versus objeto. Para entender mejor el asunto, lo que nos propone Baudrillard es, veamos de qué va el sujeto frente a los objetos. Y dice algo bastante particular, y es que los sujetos, en su relación con los objetos, venimos a ser seducidos por los objetos, seducidos por nuestras propias creaciones, por lo que nosotros hacemos. Es decir, no solo nos gusta hacer cosas, fabricar objetos, nos gusta además verlos allí, contemplarlos, saber que están allí, saber que vienen de alguna manera de mí, ¿no? Saber que ese objeto responde no a una necesidad, ni siquiera a una función. Ese objeto responde a mi propia condición de ser humano. Lo más interesante de esto es que habíamos buscado durante mucho tiempo la esencia de la vida humana, ¿sí?, en los conceptos. Incluso la habíamos buscado más arriba de los conceptos, en cuestiones sobrenaturales. Pero resulta que la esencia de la vida humana la descubren las personas en época contemporánea en su relación con los objetos. Son los objetos los que me muestran entonces, ¿sí? Son los objetos los que me dicen entonces, los que me hablan y me muestran quién soy yo, qué soy yo. Lo soy a través de los objetos. Esto le preocupa bastante a Baudrillard, y es que la ideología, dice, el valor que tiene un objeto precede a su producción. Y eso lo habíamos entendido durante mucho tiempo. Nosotros decíamos, bueno, cuando se fabrica un azadón, ¿cierto?, para arar la tierra, pues, ¿qué pasa? Que tiene un fin, tiene un propósito, ¿verdad? Y hay una separación efectivamente entre la cosa, ¿no?, entre la cosa, entre el objeto artificial, entre el instrumento, la herramienta y la persona. Pero cuando esa cosa permanece a través, ¿no?, de la vida, y ese azadón lo utilizó mi abuelo, y ese azadón lo utilizó mi padre, y ahora lo utilizo yo, resulta que el azadón poco a poco y sin quererlo se va haciendo un miembro de la familia, y se va haciendo algo, ¿cierto?, que está ligado a la persona, ¿no? Como la cama de la abuelita, ¿no?, ¿verdad? Se va ligando a la persona.
¿sí? Va mostrando una historia nuestra. Y claro, si vivimos por la historia, en la historia, si vivimos haciendo memoria de las cosas, una época como la nuestra donde se toman fotografías de todo, de absolutamente todas las cosas, y ahora vamos a ver con Baudrillard cuál es el asunto de la fotografía, donde quiere fijar en imágenes casi todas las cosas, donde quiere de alguna manera mostrar la realidad, construyendo esa memoria fotográfica, esa memoria representativa, ¿sí? A través de la captación de las imágenes. Cuando eso sucede como en el caso del objeto, como en el caso del asadón, hay un vínculo entonces afectivo con el objeto, un vínculo sentimental con el objeto. Pero ha pasado algo distinto en nuestra época, y es que ese valor lo hemos transformado, ese valor lo hemos cambiado. El valor funcional, el valor afectivo que los objetos tuvieron durante eras, ¿sí? Por su uso, por su permanencia, ¿no? En las funciones, en las labores que realizábamos, es un valor que se ha transformado. El primer valor es del que estamos hablando, es el valor funcional. Los objetos valen, ¿sí? En cuanto que sirven para un propósito, para realizar algo. El celular sale y entonces sirve para hacer llamadas, ¿no? Después el celular se modifica y salen los smartphones, y los smartphones no solo sirven para hacer llamadas, sirven para hacer búsquedas, para comunicarse con las personas de distintas maneras, para escribir, bueno, para lucirlos, en fin. Y ahí empiezan los problemas, ahí empieza la situación. Y es que los objetos empiezan entonces a adquirir ya no un valor funcional, sino además un valor económico o un valor de intercambio. Esta cuestión de la economía también es un producto que fabrica la edad contemporánea. Antes no había tal cosa, antes la gente no había pensado en eso. Existían las mercancías, existía el intercambio, pero no el valor de intercambio o el valor económico de las cosas. Es decir, la manera como un objeto entra dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro sistema de relaciones, y cómo ese objeto modifica nuestras relaciones. Cuando eso sucede, cuando eso se presenta, entonces hablamos de un valor económico o un valor de intercambio. Antes no. No porque yo diga, bueno, te cambio esto por esto, entonces ya esto tiene un valor económico. No, el valor económico viene cuando eso modifica mi interacción o mi espacio vital. Cuando eso modifica, cuando el objeto modifica mi interacción o mi espacio vital, entonces ahí adviene eso. Si yo no cambio nada, si yo respondo a la estructura social, no hay un valor económico. Por ejemplo, el celular cuando sale, ¿sí? Muestra es distinción y separación social. Pocas personas podían tener un celular, ¿sí? Por más simple que fuera ese primer celular. Por más que no sirviera apenas si para hacer una llamada, ¿no? Y eso solo en algunos lugares. Cuando sale el celular, ¿sí? Responde ¿qué? A una estructura social. Responde a un sistema social. Un sistema clasista, por ejemplo. Un sistema de división. Pero el celular en el presente no responde a ello. Y entonces ha adquirido un valor económico. Ha adquirido un valor de intercambio que modifica nuestras relaciones sociales. Ahí es cuando emerge el valor económico. Es decir, ahí es cuando se transforma justamente la norma, ¿cierto? La norma o las leyes dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro sistema social. Cuando eso sucede, pensamos en un valor económico. Los objetos además tienen un tercer valor, y es el valor simbólico. Entonces ya está, el asadón, ¿no? Me hace acordar de mi padre, me hace acordar de mi abuelo, de las historias que me contaba, de las cosas que sucedieron, en fin, ¿no? Esta casa, la antigua casa de la familia, ¿no? Los recuerdos, ¿no? Esta que se cae, ¿no? Dejémosla así, no. O bueno, reconstruyamos aquí esto para que no se caiga el techo, pero dejemos el asunto así, ¿no? No lo vayamos a cambiar. O si lo reformamos, que quede como estaba antes, ¿no? Un poco acordándome de la historia anticuaria, ¿no? La visión de la historia anticuaria y la historia monumental de Nietzsche, ¿no? La perspectiva de la historia. Dice, hay tres formas de la historia: monumental, anticuaria y crítica, ¿no? La monumental, ¿no? La de los objetos, la fijación en los objetos, en la arquitectura, ¿cierto? De la historia, la fijación en la piedra de la historia. La anticuaria,
la conservación de las cosas, el dejar que las cosas permanezcan, ¿no? O el hacer que las cosas permanezcan. Y la crítica, destruir, ¿no? Destruir todo pasado, anular todo pasado. Bien, valor simbólico. Y por último, el siguiente valor o el cuarto valor, que es el valor que transforma nuestra condición de vida, es el valor en el sistema de los objetos. Resulta que lo que dice Baudrillard es: estos objetos empiezan a relacionarse entre sí, ¿no? Entonces ya, si tú pones un smartphone al lado del otro, ellos empiezan a relacionarse, ¿sí? Se empiezan a hablar, se empiezan a hacer ojitos, ¿no? Empiezan a decir cosas. Y uno empieza a decir: oye, este objeto con este no va. Este objeto va mejor con este otro objeto. ¿De dónde viene eso? Ah, no, va mejor este otro objeto con este. Esta silla va mejor aquí. ¿Pero por qué da lo mismo donde esté? No da lo mismo. O sea, estamos en un sistema de objetos. No da lo mismo dónde están los objetos, no da lo mismo al lado de qué están los objetos. Entonces, en ese viejo dicho, ¿no? El que con lobos anda, aullar aprende, ¿no? Bueno, no sé cómo podremos cambiarlo, ¿no? Pero, bueno, el que con objetos anda, bueno, aullar aprende. ¿Quién sabe si aullar, no? Pero puede ser que de acuerdo a los objetos con los que nos rodeamos, entonces empezamos a adquirir un nuevo ámbito de vida, ¿sí? Y empezamos a respirar un aire distinto frente a los objetos. Entonces los objetos no van con todos. Así como los elementos de la química, los elementos naturales, los elementos químicos no van unos con otros, no van entre ellos porque sí, y no van de cualquier manera, pues tampoco los objetos van de cualquier manera. Tampoco nuestra ropa, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de actuar, de caminar, tampoco va de cualquier manera. Y entonces el valor simbólico se convierte en un sistema de objetos. Y entonces, ¿fuiste a una fiesta? Sí. ¿Y la fotografía? No la tomé. Oye, no, ¿cómo así? ¿Una fiesta y sin fotografía? ¿Fuiste a una fiesta? Sí. Oye, ¿qué trajiste de la fiesta? ¿Qué te acuerdas? No, pues ya no vale solo la palabra hablada, ¿ven? Ah, no, mira, alguien me escribió esto. Ah, qué bien. Hay memoria del hecho, hay valor simbólico, pero sobre todo hay un anclaje en un sistema. Y es que si vas a algún lado, pues el sistema de los objetos es que debe haber una fotografía, debe haber un video, debe haber algo que comentar, y entonces empiezas con todo el sistema de los objetos, ¿no? A recrear una vida que se da justamente, o que se ancla justamente a eso. La realidad en sí misma es entonces un desierto, ¿no? Aquí como en Matrix, ¿no? Entonces bienvenidos al desierto de lo real, ¿no? Le dice Morfeo a Neo, ¿cierto? Cuando lo despierta. Bienvenido al desierto de lo real. Claro, lo mejor que es la hiperrealidad, la matriz, ¿no? Eso es lo mejor, el programa de computación, ¿cierto? Estar allí. Claro, es mejor. La guerra en la realidad es fea, es horrible, ¿no? Es mejor ver una película, ¿no?, de acción norteamericana, ¿no? Entonces, claro, alguien hiperhormonal que acaba con todo mundo, bueno, dispara a diestra y siniestra y nada pasa, ¿no? Seguimos. O el videojuego, ¿no?, que se repite constantemente. Te matan en el videojuego y sigues jugando. Te matan y sigues jugando. La ficción de inmortalidad. Y esa es una cosa que los videojuegos hacen, que la hiperrealidad hace. Puedes morir cuantas veces quieras, puedes vivir cuantas veces quieras, puedes ser la persona que quieras ser, puedes tener un montón de avatars, ¿no?, en la hiperrealidad. Y es justamente esta condición, ¿sí?, lo que le da vida o lo que anima el sistema, lo que anima la realidad misma, los hechos o las situaciones. Pero entonces volvemos al problema que habíamos dejado en la anterior sesión, y es que lo que estamos haciendo con la hiperrealidad es construir la realidad. Nos dimos cuenta que detrás de lo real no había nada, ¿sí? O sea que el desierto lo descubre la hiperrealidad, pero el desierto lo ha dejado la razón, no la hiperrealidad. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a construir hechos y situaciones en sistemas objetuales o en sistemas de objetos. Hechos o situaciones a partir de lo que materialmente podemos crear, de lo que materialmente podemos hacer. Entonces aquí la vieja concepción del arte, ¿no?, como
creativo, ¿verdad? En la imaginación, como creativo en la composición de escritos, de textos, se transforma en un arte que transforma, ¿sí?, el desierto y que hace del desierto, ¿sí?, una naturaleza viva, una naturaleza en la que podemos vivir, un ámbito, incluso un ámbito donde podemos estar salvaguardados de cualquier otro peligro. Entonces, claro, no hay peligro, no hay problema, no hay dificultad que no pueda ser superada en la hiperrealidad. Y si puede ser superada en la hiperrealidad, es decir, si no hay una visión trágica, como sí es la visión de la razón, porque la vida es efectivamente dolorosa, trágica y demás, no, aquí la hiperrealidad es absolutamente feliz. Y es feliz hasta donde puedas imaginarlo. Claro, ¿cómo materializamos eso? A través de los objetos y a través de los sistemas de objetos. Ahora entendemos por qué la concepción de la justicia se transforma en época contemporánea, ¿no? A mí no me interesa eliminar al criminal, me interesa eliminar el problema de la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? Esto no lo hemos imaginado. No es simplemente relacionarnos unos con otros, los animales lo hacen, ¿no? Lo han hecho siempre, nosotros no nos inventamos eso. Pero sí nos inventamos una justicia social, sí nos inventamos unos sistemas de comunicación, sí nos inventamos estos sistemas de objetos como los que tenemos aquí. Para terminar, si llegas a la casa de algún amigo y no ves un solo objeto, no ves nada en la persona, ¿qué piensa uno? ¿Lo robaron? ¿O se acaba de mudar? Pero es imposible que una persona viva sin objetos, ¿no? Se nos hace absolutamente extraño, se nos hace rarísimo que hoy día alguien viva sin objetos. A ver si es posible una vida en el presente sin objetos. ¿Dónde está aquel que vive sin objetos? Vamos a ver si con esto dejamos la puerta abierta para un nuevo nihilismo de los objetos, ¿no? Bien, muchas gracias. Lo que hacen los modernos es separar, es dividir los dos ámbitos y generar lo que dice Latour, generar los dos polos, el polo de la sociedad y el polo de la naturaleza. Claro, eso fue una ficción. En realidad, la separación entre naturaleza y sociedad solo se dio en el discurso, pero en la realidad nunca se dio.